Yo les voy a presentar por acá a Eugenio. Él es experto UX en Pragma, cuenta con una maestría en Ciencias de Diseño de Producto para la Innovación del Politécnico de Milano en Italia y una maestría en Artes en la Universidad de... Yo me enredo un poquito con este nombre, Eugenio. Te lo juro que lo practiqué, así que ahí te doy el turno. Xinhua. Listo, muy bien. Su propósito como diseñador es apoyar en el desarrollo de productos, servicios y sistemas que permitan mejorar la calidad de vida y el desempeño de usuarios en entornos de constante cambio. Bueno, entonces como Margarita les comentó, la idea es hablar un poquito del fracaso y cómo utilizamos el fracaso como un elemento para potenciar la innovación, teniendo en cuenta marcos de trabajo, o podríamos decir incluso filosofías como el design thinking y el agilismo, ¿cierto? Entonces, la idea es ver en esta charla. La idea es que pues, yo les comparta mi experiencia, alguna información, pero la idea es que también ustedes estén muy activos, hagan las preguntas que deseen. Al final, pues vamos a compartir todo esto, vamos a resolver dudas y, por supuesto, sugerencias y comentarios más que bienvenidos. Bueno, entonces, en la primera parte de la charla, vamos a ver, vamos a hablar un poquito del fracaso, ¿cierto? Y cómo asumimos el fracaso, cómo estamos condicionados a ver el fracaso, pero también cómo podemos fallar de forma inteligente. Después vamos a hablar qué nos dice el Design Thinking sobre el fracaso. Vamos a ver algunos principios, vamos a ver 5. Luego vamos a ver un poquito del agilismo. Solo vamos a pasar como por encimita porque podríamos hablar mucho de eso, pero la idea es como enfocarnos en la parte del fracaso, cómo lo toma el agilismo y cuáles son las ventajas para innovar, ¿cierto? Al final vamos a tener, en la cuarta parte, vamos a tener como una comparación de empresas, organizaciones que puedan invertir en innovar o empresas que realmente no innovan y pues cuáles son las diferencias y las ventajas entre ellas, ¿cierto? Y al final pues tenemos unas conclusiones como muy contundentes para que ustedes se lleven hoy ese aprendizaje, ¿cierto? Entonces, como dijo Margarita, yo soy, bueno, soy diseñador industrial, cuento pues con 2 maestrías, una en ciencias, como enfocada hacia el desarrollo de productos hacia la innovación, y otra en artes, que ya es más enfocada al diseño. Entonces, tengo una experiencia, bueno, laboral y académica, enfocado más hacia este tema de innovar, de generar cosas nuevas, en donde una parte se ha centrado en mejorar la experiencia del usuario, en otra mejorar el desempeño de las personas en un contexto y una que me apasiona es cómo mejorar la calidad de vida de las personas, ante todo las personas adultas, ancianos, cómo volverlos más inteligentes, acercarlos un poquito más a la tecnología y de esa manera brindarles mayor bienestar, ¿cierto? Esas son como las cosas que me apasionan. Entonces, ya empezando la charla sobre qué es el fracaso, me encantaría, pues, Margarita, que me ayudaras a enviar la encuesta a nuestra audiencia para Claro saber un que sí. poco ustedes qué piensan del fracaso. Entonces, tenemos como 4 opciones, 4 respuestas, en donde la primera sería, vemos que el fracaso como algo totalmente opuesto al éxito, o de pronto algo que sucede cuando no lo esperamos de repente, o quizá algo lastimoso, inapropiado, triste, que nos pone mal, o por el contrario, algo normal, esperado y que es parte de un desarrollo. Entonces, demos ahí un Por momentico. acá están votando. Súper. Listo, voy a compartir ya los resultados. A Finalizo ver, dale. votación. Y tarán, ¿qué es el fracaso? Suceso normal y esperado, dice un 53%. Caramba. Bueno, qué maravillosa respuesta. Normalmente, diría yo, eh, o por los conceptos que tenemos, que siempre es algo malo, ¿cierto? Pero si lo percibimos como algo normal y esperado, realmente ustedes son una maravillosa audiencia, me la están haciendo mucho más fácil, porque entonces entender y compartir esa información con ustedes va a ser mucho más sencillo y mucho más gratificante, pues. Entonces, el fracaso como algo negativo, bueno, igual la mayoría lo encontramos como algo normal o esperado, pero también encontramos que hay muchas personas
que lo ven de forma o negativa, opuesto al éxito o algo inesperado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque desde pequeños nos han enseñado a que tener éxito es nuestro objetivo, ¿cierto? Siempre tenemos que ser los mejores, tenemos que sobresalir. Y claro, por el contrario, quizá el fracaso es algo que debemos evitar, ¿cierto? Eh, Quizá muchos de los que nos encontramos desarrollando proyectos y de pronto tenemos esa respuesta tan grande con respecto a algo que es como normal y esperado, eh, debe ser por eso, ¿cierto? Porque en el desarrollo de proyectos nos acostumbramos. Pero bueno, digamos que muchas veces el fracaso, por ejemplo, en el ejemplo que lo están viendo ahí en esa imagen, una persona utilizó un elemento que no era adecuado para él y se lastima. A algunos les darán risa, a otros nos dará mucha risa, a otros no les agradará. Pero el detalle aquí es el siguiente. Él se lastimó, habrá aprendido de esa acción, fracasó en su intento de jugar, se lastimó, habrá aprendido que no debe hacerlo la próxima vez. Ojalá y esperemos que sí, pero quizá no por las razones adecuadas, quizá no porque se haya lastimado, sino porque al ser pública esta imagen o ese video, quizá le da pena, quizá le da vergüenza admitir que o verse en esa situación. Quizá haya aprendido, pero por eso, vergüenza y pena. Y ahí vamos al siguiente elemento de la charla. Normalmente en las organizaciones tenemos miedo o evitamos el fracasar porque puede suponer un riesgo, ya sea a nuestra reputación o a nuestro orgullo, ya que pues nos sentimos, entre comillas, como superhéroes. Somos los que dirigimos o somos los que compartimos o somos los que tenemos el conocimiento, ¿cierto? Entonces muchas veces tener como en la mente el que voy a fallar o el que fallé o el que no fui capaz de hacer algo, me da miedo, me da pena, ¿cierto? Y realmente es un estado mental o es un concepto que si poco a poco lo vamos alejando de ese núcleo y lo vamos llevando como a otro nivel donde sepamos que el fallar lo que me va a permitir es conocer, aprender e incluso ser mejores en el futuro, va a ser un cambio enorme en mi desempeño, ya sea como un líder o ya sea como alguien parte de un equipo, ¿cierto? Pero entonces también cuando estamos en una organización y tenemos como muy metido ese concepto de fallar, quizá podamos trasladar ese miedo a mi equipo de trabajo, donde quizá pueda incluso permear sobre su modo de trabajar, a mi cliente con el que estoy trabajando, quizá incluso a mis usuarios, a quienes estoy desarrollando mi producto, mi sistema, mis servicios, o a los interesados o las personas que financian el proyecto, ¿cierto? Entonces, normalmente en las empresas tenemos un espacio donde podemos fallar, pero entonces tenemos que tener muy en cuenta que esas fallas no pueden traer consecuencias indeseables o consecuencias malas para las personas, ¿cierto? Tenemos que dejar ese espacio para probar cosas nuevas, para fallar, para aprender y ante todo para mejorar, ¿cierto? Entonces, ven una pregunta, ¿fracasar nos permite innovar? Bueno, tengo un ejemplo bastante sencillo de Nokia. Nokia, a finales de los 90, era el líder en comunicaciones. Eran los que tenían la mayor parte de ventas en el mundo, alrededor de la mitad de las ventas la realizaba Nokia. ¿Qué pasó? Llegó el Internet, ¿cierto? Y muchas de las empresas se dieron cuenta que quizá el negocio no iba a estar en la voz, sino en los datos. Y empezaron a invertir mucho en el desarrollo de dispositivos, de software, no tanto en hardware, sino en software, que le pudieran brindar al usuario nuevas posibilidades, nuevas opciones. Pero Nokia dijo, no, yo lo que vengo haciendo lo estoy haciendo muy bien, soy el líder, tengo una marca muy fuerte y me voy a continuar en esto, ¿cierto? Después entraron productos revolucionarios como el iPhone, o otras empresas, bueno, con un sistema operativo diferente como el Android. Y ya cuando Nokia quiso entrar en el juego de, quiero ser parte de esto, quiero partecita de la tajada del mercado, ya era muy tarde. ¿Por qué? Porque no se arriesgaron a innovar, ¿cierto? Sacaron un par de productos que no fueron tan exitosos, incluso trataron con un sistema operativo que
no tenían muy en cuenta a la experiencia de usuario, entonces se quedaron. Y el mercado es algo muy dinámico. Estamos en un momento donde la información se comparte rápidamente, donde tenemos muchas empresas que incluso con pequeñas ideas están innovando, están yendo más allá. Entonces, la empresa que no se arriesga, que no se permite innovar, se queda atrás, ¿cierto? Por el otro lado tenemos, digamos, estas tres empresas, Apple, Amazon y Google, donde no siempre han tenido productos exitosos. Muchas veces han fallado con respecto a las expectativas del cliente o han fallado con respecto a el costo del producto o a sus funciones, pero eso no les ha impedido mantenerse como líderes. ¿Por qué? Porque de cada uno de esos fracasos viene detrás una gran información y un gran conocimiento que les permite a ellos aprender, adaptarse y mantenerse ahí, ¿cierto? Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, no tenemos que tener miedo de fallar, pero la idea es fallar de forma inteligente, ¿cierto? Entonces, la idea no es celebrar el fracaso, o sea, no decir, ay, fracasé, qué bueno, no, sino hacer la parte normal del desarrollo de algo que tiene innovación, ¿cierto? Algo común, algo esperado y algo que aceptamos. Y esto se debe a que no siempre vamos a tener las respuestas de todos los problemas que vamos a encontrar en el camino, en el desarrollo de un proyecto, ¿cierto? Entonces, para llegar a la respuesta correcta, ¿qué tenemos que hacer? Lanzar, tener muchas ideas, muchas hipótesis, intentar, fallar, adaptarnos con eso en lo que estamos aprendiendo y a medida que pasa el tiempo podemos evolucionar o generar estrategias adecuadas hacia una solución que sea viable para el usuario y posiblemente en un contexto, en un entorno que está en constante cambio, ¿cierto? Entonces, la palabra clave aquí para fallar de forma inteligente es probar ideas y soluciones, ¿cierto? Y tienen que tener tres características y eso yo creo que sería maravilloso que se las llevaran hoy. Tenemos que fallar, por lo tanto tenemos que probar soluciones de forma temprana, de forma rápida y de forma económica. ¿Listo? ¿Y por qué? ¿Por qué temprana? Porque la idea es no tener una idea y probarla al final de un proyecto, donde quizá funcione, donde quizá no, donde tengo una retroalimentación de algo ya terminado que quizá no me va a permitir entregar algo adecuado al usuario, ¿cierto? Entonces la idea es que tener muchas ideas y soluciones a lo largo del camino del desarrollo y que yo la pueda evaluar de forma temprana, ¿cierto? Tiene que ser rápida, es decir, no tiene que ser perfecta, no tiene que ser bonita, ¿cierto? Tiene que tener los elementos adecuados con los cuales yo pueda evaluar esa idea y ya, ¿cierto? Tiene que ser económica, es decir, no tengo que invertir tantos recursos, ni tiempo, ni personal, ni dinero, ¿cierto? Entonces, esta idea de probar todo el tiempo y de forma constante, de forma iterativa, temprana, rápida, económica, son las bases del design thinking y el agilismo, ¿cierto? En el design thinking nos dicen que esta iteración debe ser constante. Y en el agilismo, en esa metodología, en diferentes metodologías, pues en esos marcos, nos brindan que también la iteración constante de nuestras hipótesis y ideas es fundamental. ¿Eso qué nos va a permitir? Pues información que después de analizarla nos va a dar un conocimiento, ¿cierto? ¿Y conocimiento de qué? Pues va a ser de las personas. Y cuando hablo de las personas, pues me refiero a mi usuario final, al cliente con el que yo estoy trabajando, incluso mi equipo de trabajo, ¿cierto? A la tecnología, es decir, las diferentes herramientas con las que yo puedo desarrollar mi producto o dónde va a ser mi producto, cuáles son las nuevas tecnologías, hasta cuál es el límite donde yo las puedo llevar. Y también el negocio, quiénes son mis competidores, qué están haciendo, de qué forma yo puedo atraer más usuarios a que usen pues mi producto, ¿cierto? Entonces, llegamos como la primera máxima, ¿cierto? El fracaso debe ser algo común, esperado y aceptado. Ahora bien, empezamos con los principios del design thinking. ¿Qué me dice el design thinking acerca de fracasar de forma inteligente? Voy a tomar un espacio para hacer una recomendación. Si quieren saber un poquito más del design thinking,
y de las diferentes herramientas digitales, hoy Dalma nos va a dar una charla que se llama Poniendo las ideas a prueba. Entonces, pilas, no se pueden perder esa charla que también va a ser muy interesante, ¿cierto? Entonces, bueno, retomo el discurso. Entonces, fracasar de forma inteligente a partir de los principios que nos dice el Design Thinking. Entonces, la primera nos dice que entender que el fracaso es algo natural e inevitable, ¿cierto? Entonces, como ya lo dije anteriormente, siempre que vamos a estar desarrollando un proyecto, siempre vamos a estar aprendiendo cosas nuevas, ¿cierto? Y para aprender cosas nuevas, definitivamente tenemos que fallar. Pero en esa dinámica de fallar, aprender, generar conocimiento, volver a fallar, volver a aprender, me va a permitir generar una de las mayores habilidades, una de las habilidades más importantes en el desarrollo de proyectos, que es el de adaptarse, ¿cierto? Ser versátiles, saber de qué manera me puedo acomodar o de qué manera puedo aplicar lo que sé para tener una mejor solución, ¿cierto? Y tener muy en cuenta que lo que ha funcionado antes es muy posible que no vuelva a funcionar ahora. Entonces, ojo, siempre tenemos que ser muy versátiles en ese sentido. Permítame tomar un poquito de agua. Ahora, como le dije antes, probar todas las ideas y soluciones que tengamos de forma constante y recibir feedback de nuestros usuarios y de nuestros clientes es fundamental. ¿Y por qué digo que el fracaso va a ser algo natural e inevitable? Porque, bueno, el mismo Design Thinking me dice que si las ideas que nosotros planteamos desde el inicio, la primera idea o las ideas que planteamos funcionan perfectamente, es porque o no estamos trabajando lo suficiente o no nos estamos arriesgando lo suficiente o más importante, no estamos aprendiendo lo suficiente. Entonces, ojo, saber que los planteamientos, que las ideas que estamos generando van a fallar, pero sabemos que vamos a aprender de ahí, es fundamental. El segundo principio nos habla de que cada individuo puede interpretar a su manera qué es el fracaso y qué es el éxito. Entonces, normalmente nosotros, bueno, individualmente, queremos analizar y comprender pues todo lo que pasa en nuestras vidas, ¿cierto? Y de pronto un evento que para alguien puede ser un éxito, es decir, que yo desarrollar un prototipo del cual aprendió mucho, a pesar de que pues el usuario no le dio el visto bueno, que ya sabe cuáles son nuevas ideas que puede implementar, lo puede ver como un éxito. Por el otro lado, una persona que ve que su idea no funcionó, se deprime, se siente mal, siente que no es bueno en eso, ahí es donde nosotros tenemos que ver qué tipo de persona queremos ser, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver el fracaso como una ventaja, no como un obstáculo que no me va a permitir llegar a mi objetivo, sino como una ventaja que me va a permitir llegar más rápido y ahorrar recursos. Como el tercer principio tenemos que el camino del éxito está lleno de pequeñas fallas. Eso es muy importante. Nos pasa, yo creo que a muchos. Siempre que vamos a empezar un proyecto, ya sea en una organización o un proyecto personal, muchas veces el objetivo se ve muy lejos y muchas veces no sabemos cómo vamos a llegar a él, ¿cierto? Pero una vez que iniciamos, con cada paso, con cada etapa, con cada falla, vamos empezando a ganar como claridad con respecto a qué dirección tengo que dirigir como todos mis esfuerzos o qué estrategias debo aplicar o qué estrategias debo implementar para alcanzar ese objetivo. Y al final es como un análisis de este principio, es qué es más fácil lidiar a lo largo de un proyecto con pequeños fracasos, ¿cierto? Fracasos fáciles de entender, fracasos fáciles de aceptar, que llegar a un proyecto final con un gran fracaso o una gran falla, y esa gran falla me puede limitar el éxito que pueda tener mi proyecto, ¿cierto? El cuarto principio nos dice que el fracaso es sabiduría. Entonces, a pesar de que nosotros hagamos cursos, que estemos de pronto eh, informados, leyendo,
Esos son buenos aprendizajes, pero nada es mejor como la experiencia personal, ¿cierto? Entonces, lo que nos pasa a nosotros, en este caso digamos que estamos hablando del fracaso, que fallemos en algo, es muy importante entender, saber qué fracaso, por qué fracaso, cómo fracaso y cómo se puede solucionar, es decir, qué soluciones pueden tener de eso y qué aprendizajes. Pero aquí lo importante no es entenderlo solamente para mí, sino compartirlo, ya sea con mi grupo de trabajo, con mi organización. Si es un proyecto personal, pues con mis compañeros, con mi familia, porque de esta manera, compartiendo esa información, se da la posibilidad que todos puedan reflexionar y discutir. Y de esa manera se pueda encontrar una mejor solución. Es decir, no somos islas en donde todo es nuestro, sino compartir, ¿cierto? Es muy valioso eso, la comunicación. Y por último, tenemos el último principio, el número 5, donde dice que el fracaso potencia los límites de lo posible. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos a enfrentar bueno, desde el inicio, cuando hacemos una planeación, siempre vamos a ver como cuáles son nuestras limitantes, ya sea de tiempo, ya sea de espacio, de mi personal. Y muchas veces, pues no todo va según lo planeado, ¿cierto? Y me imagino que nos habrá pasado a todos. Muchas veces cuando sentimos que la planeación de pronto no va de la manera adecuada, donde nos sentimos de pronto con menos tiempo, donde tenemos que generar diferentes productos con mayor presión, siempre nos damos cuenta que podemos ir más allá, ¿cierto? Siempre como podemos ir más allá de los límites que habíamos planteado. Entonces muchas veces tenemos que percibir eso, que el fracasar no me va a dañar lo que tenía planeado o cronometrado o lo que yo quería hacer, sino que ese fracaso me va a permitir abrir muchas más puertas de posibilidades que yo no creía posible, ¿cierto? Y al acercarme a esas nuevas posibilidades, puedo encontrar resultados grandiosos que yo no creí posible y que quizá incluso el usuario ni siquiera tenía contemplado. Entonces ahí es cuando empezamos a ver la innovación. Ahora bien, hablar de esos principios del design thinking es muy fácil como verlos, entenderlos, incluso tratar de aplicarlos por nosotros mismos. No es tan fácil, es un poco complejo, pero cuando lo vamos a aplicar a un grupo de trabajo ya puede ser un poquito más un desafío, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo facilitamos que estos principios puedan ser desarrollados, implementados de la mejor manera? Pues que podamos fracasar con un equipo ideal. ¿Y qué elementos debe tener ese equipo ideal? Bueno, una de las ventajas, podríamos llamarlo, sería que compartan la misma filosofía, es decir, entender al fracaso como una ventaja y no como un obstáculo, como un medio para aprender y no como un medio que me va a atrasar, ¿cierto? El segundo sería tener a todos sus miembros, no como cada uno súper experto en lo que hacen, sino tratar de verlo como un grupo con diferentes habilidades, los cuales se complementan unos a otros, ¿cierto? Entonces, la época en que solo una persona sabía de todo y podía dirigir todos, y no, eso ya pasó. Todos sabemos cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestras fortalezas y quizá en dónde no somos tan buenos y precisamente nos podemos complementar con las demás personas. ¿Y cómo nos complementamos? Compartiendo el conocimiento que tenemos, apoyándonos en el desarrollo de diferentes actividades, ¿cierto? Y por último, los miembros del equipo tienen que ser asombrosos en lo que hacen.
¿Y cómo son asombrosos? Pues tienen que ser apasionados en lo que hacen, tienen que llevar siempre allá, más allá del límite, más allá de lo que el cliente espera. Esto es algo que tenemos muy profundo aquí en Pragma, donde no solamente queremos entregar lo que el cliente necesita, sino sorprenderlos, tener algo mucho más allá, ¿cierto? Ese amor que tenemos por lo que hacemos, que se vea reflejado en los productos que les entregamos a nuestros clientes. Pero ahora bien, hablando de esas personas asombrosas que tienen que ser parte de mi equipo, me encantaría hacerles otras preguntas. Entonces, Margarita, si me ayudas también con esta, es preguntarle a nuestra audiencia a través del cuestionario cómo o qué consideran cuál es la habilidad, la cualidad más importante en una persona asombrosa. Entonces, que sea perfeccionista, es decir, que todo lo haga con todos los detalles, que desarrolle de pronto todas las actividades planteadas, que pueda trabajar solito o que pueda desarrollar las ideas, claro, en los límites que le demarca, ya sea la tecnología, el mercado, sus líderes, etcétera. Ya por ahí estamos con la votación. Esto está muy bueno, la verdad, como que le cambian a uno el discurso de lo que venimos acostumbrados, ¿cierto? Creo que a veces nos tomamos Total. muy a pecho patrones a los que, pues con los que creemos que tenemos que seguir porque nos criaron de esa forma y eso aplica para todo. O sea, cuando hablamos de fracaso, aplica en lo laboral, en lo personal. Entonces creo que esta charla nos ayuda como a cambiar un poquito ese chip y eso está muy interesante. Tal cual. Esa frustración que muchas veces sentimos cuando no hacemos algo bien, o sea, desde un proyecto hasta, qué sé yo, tendimos mal la cama. Total, y uno empieza, o sea, la Tramos. primera reacción es como el látigo, en vez de pensar, listo, esto es, ¿qué me tengo que replantear acá? Y a partir de esto, ¿qué camino cojo? ¿Veo una oportunidad o simplemente entonces me quedo ahí ya? Exactamente. Y mira que muchas veces pasan tres cosas cuando pasa algo así como un error, un fracaso. O me echo toda la culpa, digo yo Ujú. soy el responsable, no sé hacer esto, mal. O señalo a alguien, la culpa no es mía, la culpa es del otro, donde tampoco es bueno eso, porque quizá, bueno, en una organización estaríamos generando como un mal ambiente de trabajo, no sería lo ideal. O de pronto la que es más complicada, decir, aquí no ha pasado nada, que a futuro de pronto no nos permite saber o tener el momento adecuado para tomar las decisiones Piensa. necesarias. Total, mira, por acá ya terminaron de votar y quedó muy reñida, quedó empatado, el 5 y el Eso 6. está, Todas las opciones, ninguna opción, 30 y 30%. uy, caramba. Oye, qué Ahí le dejo la curioso, qué responsabilidad a bueno. usted para que haga el análisis. Entonces, el 30% dice que son todas. Es decir, una persona asombrosa tiene que ser perfeccionista, desarrollar pues todas las actividades que se plantean, trabajar de forma independiente o desarrollar en la parte en los límites, ¿cierto? Y la otra dice que ninguna de esas. Entonces, abandonando más un poco esas características, podríamos decir que no es asombroso estas cuatro que yo planteaba antes, pero voy a profundizar un poquito más y explicarlas un poquito más a detalle, si es la misma percepción que teníamos, ¿cierto? Entonces, la primera, que es la perfección. Entonces, cuando una persona toma en cuenta, es decir, hasta el último detalle en alguna actividad o en algún entregable, eh, antes de pasar a una siguiente etapa, se va a enfocar mucho en eso, es decir, va a invertir una gran cantidad de tiempo en algo que quizá no sea necesario. Entonces recordemos, para probar mis ideas es más fácil que algo sea rápido y temprano. Es decir, no tiene que ser perfecto, tiene que funcionar, ¿cierto? Porque de esa manera puedo aprender a medida que voy desarrollando. Entonces quizá la perfección no sea lo mejor, ¿cierto? La segunda, que era desarrollar todas las actividades planteadas, ¿vale? Entonces, en esto está muy bien si una persona está muy bien, con una planeación muy buena, muy estricta, pero también tenemos que tener en cuenta que puede jugar mucho la distracción. Entonces, aquí lo ideal es que el individuo se enfoque solo en las actividades necesarias, a las actividades a las que le hemos dado prioridad y no a todas, porque si al final un individuo
se enfoca en muchas actividades, en muchas cosas, al final ninguna va a quedar muy bien hecha, ¿cierto? La tercera, que era que pueda trabajar de forma independiente, bueno, que eso se puede interpretar de muchas maneras, pero lo que tenemos que evitar en este caso es el aislamiento, ¿cierto? Muchas veces cuando se trabaja de forma independiente, eh, en donde yo lo desarrollo todo, donde yo no comparto mis ideas, ni los prototipos, ni recibo retroalimentación, eso es perjudicial, ¿cierto? Porque a pesar de que, digamos, en esta época que nos ha tocado trabajar de forma remota, cada uno por su lado, la comunicación y recibir retroalimentación de todo lo que hacemos es fundamental, ¿cierto? No solamente de los usuarios, sino también de nuestros clientes, de los interesados, de los stakeholders, ¿cierto? Y la última, que era de trabajar en los límites, ¿cierto? De lo que, del planteamiento del proyecto, está bien, pero siempre tener ese concepto muy claro en la cabeza nos va a hacer quizás que desarrollemos nuestras ideas en la zona de confort, ¿cierto? Entonces es muy importante siempre salirnos de esa zona, ¿cierto? Sabemos hacer algo muy bien, siempre lo hemos hecho de la misma manera, bueno, puede ser la manera fácil, ¿cierto? Pero si nos aventuramos a explorar algo nuevo, a aprender algo nuevo, a fallar e innovar, es lo fundamental, ¿cierto? Entonces, siempre ese espacio para fallar y cometer errores siempre nos va a permitir innovar, ¿cierto? Y al final nos va a permitir ser más eficientes en el desarrollo de todas las etapas de mi proyecto. Ahora bien, vamos a tener como, o vamos a necesitar como unas habilidades claves en mi equipo de trabajo al desarrollar un proyecto. Entonces, ojo, se puede confundir eso con expertos que sean enfocados en esa habilidad, que está muy bien, pero la idea es como percibir un grupo de trabajo donde existan estas habilidades, donde pueda ser una persona que sea muy fuerte en esa o varios en esa habilidad, ¿cierto? Entonces, la primera podemos hablar es de liderazgo, y que facilita las cosas, ¿cierto? El liderazgo es donde se pueden tomar las decisiones en el momento oportuno, donde de pronto se tiene una visión más empresarial de lo que estamos desarrollando. El facilitador es el que puede remover los diferentes obstáculos del equipo del trabajo para que pues, puedan desarrollar las formas de desarrollar las actividades de forma más eficiente, ¿cierto? La siguiente que encontramos sería lo de los datos, que es encontrar y entender todo lo que ha sucedido. Estamos hablando ya sea del usuario, del mercado, de la tecnología, etcétera. Y de esa manera poder encontrar como oportunidades e incluso optimización de lo que ya estamos haciendo. La tercera, y es muy importante esta, es la experiencia de usuario, ¿cierto? Entonces hablamos de los expertos o esa habilidad en un equipo de trabajo, es que se comporta como un puente entre el cliente, el negocio, el usuario, donde se facilita entender cuáles son las necesidades y oportunidades para desarrollar algo óptimo para ese usuario final. Entonces siempre vamos a tener como esa visión del usuario, qué es lo que necesita, qué es lo que le va a permitir tener una mayor satisfacción con lo que estamos desarrollando. También la parte de innovación de producto, en donde a partir pues, de la información que tienen las otras personas, las otras habilidades, pues vamos a identificar quizá áreas y desarrollar cosas que los usuarios incluso no saben, no sepan que aún necesitan, ¿cierto? De esa manera podemos impactar, estar al frente del mercado, siendo siempre líderes. Y la última parte, que sería como la parte de ingeniería, hablando de productos digitales, es como lo que representa la tecnología, ¿cierto? Y con la colaboración de las diferentes habilidades de las otras partes, pues nos podemos asegurar de que todo lo que estemos ideando, desarrollando, pueda ser implementado y pueda ser posible, ¿cierto? Entonces, llegamos como a otra máxima de la charla, que es cuanto antes podamos desarrollar una cultura de fallar de forma inteligente, pues vamos a tener más rápido unas soluciones que son adecuadas y útiles, o con la palabra útiles para los usuarios, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera trabaja
el agilismo del design thinking, que me permiten innovar en todo lo que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, el agilismo utiliza, como lo dije anteriormente al principio de la charla, esa dinámica de trabajar por ciclos y de percibir el fracaso o ese aprendizaje de forma que lo tomen como una ventaja, ¿cierto? Entonces, en el agilismo vamos a tener como, de forma general, ¿cierto? Unas etapas. Hay diferentes marcos. Obviamente la ventaja de que sean marcos de trabajo es que no es algo estricto, sino que cada organización, cada equipo de trabajo, pues puede tomar lo que necesita, ¿cierto? Entonces, ¿qué es significativo en el agilismo? Pues que vamos a tener ciclos cortos de trabajo. Como les decía, no, lo importante no es tener un gran proyecto, y que al final solo tengamos una idea y la evaluemos, sino que ese gran proyecto lo dividamos en ciclos de trabajo muy rápido, donde vamos a darle prioridad a ciertas características, ¿cierto? De esa solución que vamos ideando. Esas características y ese desarrollo que vamos a generar lo vamos a llamar productos funcionales o MVP, producto mínimo viable, el cual lo vamos a estar probando. Esos ciclos pueden ser una semana, 2 semanas, incluso un poco más, dependiendo del proyecto y la dinámica de trabajo, en donde vamos a probar esos MVP y vamos a tener retroalimentación constante, ¿cierto? De usuarios, de nuestro cliente, igual podemos tener incluso retroalimentación de nuestro mismo equipo de trabajo. Y es muy importante resaltar que siempre se va a tener una comunicación constante de todas las personas involucradas. Como les decía anteriormente, lo ideal es no mantener ese conocimiento sobre, bueno, a partir del fracaso que tengamos y mantenerlo para mí solamente, sino compartirlo con todo el grupo de trabajo, ¿cierto? Entonces, muy fácilmente, muy rápidamente voy a explicarles en qué consiste ese MVP o producto mínimo viable. Pues básicamente tenemos 2 ejemplos. Entonces, el de abajo, el azulito, donde vamos a tener una necesidad, que es una persona necesita una casa. Entonces, en la metodología tradicional, pues le mostramos un diseño, el usuario lo aprueba, el usuario pues va a ir mirando cómo van construyendo la casa y solamente hasta el final vamos a tener una retroalimentación de él, ¿cierto? ¿Es lo que él necesitaba? Sí, pero quizás no. Y ahí es donde está el detalle. Al tener retroalimentación solamente al final, quizás vamos a tener resultados que no esperamos. Y eso puede ser muy costoso, ¿cierto? Por el otro lado, cuando utilizamos el MVP, tenemos al mismo usuario que necesita dónde vivir y le planteamos una solución muy sencilla, una casita muy pequeña. ¿Le sirve? Sí, pero quiere algo más. Otras necesidades, otros requerimientos y generamos un nuevo producto de acuerdo a eso, ¿cierto? Entonces siempre vamos mostrando resultados, evaluamos, sabemos qué funciona, qué no funciona y de esa manera vamos evolucionando. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que al final vamos a entregar un producto que realmente cumple con las necesidades del usuario y mejor aún, vamos a tener quizá una capacidad de recursos donde podamos ir más allá, donde podamos innovar, donde podamos sorprender a nuestro usuario. También quiero presentarles un caso de estudio de forma muy rápida, que es Neki, ¿cierto? Entonces, Neki se desarrolló en Pragma en conjunto con un cliente pues muy importante a nivel nacional. Y Neki es una de las plataformas, pues una aplicación financiera, incluso ha tenido reconocimientos hace poco a nivel de Latinoamérica, ¿cierto? Estaba más enfocado hacia un público más joven, más afín hacia las tecnologías y donde también tenía una innovación acerca de una biometría de reconocimiento tanto de rostro como de voz para mantener una seguridad, ¿cierto? Entonces las personas que les encanta utilizar el celular para hacer sus transacciones y eso, pues Nequi es ideal para ellos. Entonces, ¿qué pasó? Pues se implementó en Colombia, es un éxito, fue fantástico, pero también se quiso implementar en Panamá. Se hizo un gran estudio, una gran investigación en Panamá, pero al final no tuvimos los resultados esperados, ¿cierto? Entonces, las necesidades y expectativas no iban como tan acordes a ese usuario y también lo que se pensaba hacer como unos ajustes multipaís, es decir, lo que funcionaba en Colombia pudiera funcionar también en Panamá, no iba así de la mano, ¿cierto?
Entonces, ¿qué permitió este caso con X? Pues entender a profundidad el usuario, la tecnología y el negocio, tanto en Colombia como en Panamá, que comparte ciertas características, pero no es la misma, ¿cierto? Entonces, permitió entender que las validaciones tienen que ser mucho más profundas dependiendo del país y, por supuesto, todo ese conocimiento que generamos lo compartimos pues con el resto de la organización pues para facilitar que a futuros proyectos no se presentara de pronto esta situación, ¿cierto? Entonces, ejemplos como muy sencillos, pero que nos permiten entender la gran capacidad que tenemos al fracasar y no verlo como un fracaso, sino como una ventaja futura, ¿cierto? Y Nequi, pues ahora en Panamá, pues también es un rotundo éxito. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de innovar? Entonces, tenemos como tres ejemplos aquí de empresas. Entonces, la primera, que no aplica nada de innovación, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace él? Copia los productos de la competencia, de pronto sus proyectos no van a ser tan grandes, solo se van a concentrar de pronto en los márgenes y las ganancias y quizás solo va a abordar los puntos débiles de su desarrollo, de sus proyectos, cuando le están dañando el negocio, es decir, cuando no está recibiendo la ganancia suficiente. Por otro lado, vamos a tener a los que innovan un poco, o sea, no tanto, pero tampoco no es que innovan un poco, ¿cierto? Entonces, normalmente se va a mantener como bien en el mercado, quizá va a proveer mejores productos que la competencia, conoce a su usuario, ¿cierto? Entonces tiene ahí como un equilibrio entre los productos que le entrega a su usuario y las ganancias que tienen, ¿cierto? Entonces, una gran parte de las organizaciones se mantienen como en esta categoría, ¿cierto? Que innovan un poco. Y por otro lado tenemos a los que sí le invierten mucho a la innovación, en donde anticipan a las necesidades de los usuarios, ¿cierto? Y se convierten como en pioneros en el mercado. ¿De qué manera lo hacen? En investigación. Y esa investigación les va a proporcionar el desarrollo de muchas hipótesis y muchas ideas que los validan con clientes, con usuarios, generan conocimientos y pueden tener elementos o productos en el mercado, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que al liderar el mercado va a tener unos márgenes de ganancia mucho mayores, va a tener unos productos que quizás van a ser muy difíciles de copiar, al menos al principio, y más importante, va a encantar a los usuarios, va a tener como ese enlace emocional con ellos, donde empiezan a ser fieles a la marca, ¿cierto? Entonces, cualquier tipo de producto o sistema, el usuario confía y atrae mucha más gente a que lo utilicen, ¿cierto? Entonces, como para finalizar, me encantaría que tuvieran como estas tres ideas principales, ¿cierto? Ver el fracaso como una ventaja, no como un obstáculo, ¿cierto? Y saber que va a ser algo normal y esperado en el proceso pues, en nuestro desarrollo de proyectos, ¿cierto? Segundo, tenemos que iterar de forma rápida, temprana y económica. Esas son las tres máximas. Rápida, temprana y económica, ¿cierto? Entonces, como les decía, lo importante no es esperar al final del proyecto, sino tener muchas ideas a lo largo del proyecto donde podamos ir probándolas. Y al final, como la última, tenemos que fracasar nos permite innovar, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que asombrar, siempre tenemos que ir más allá. Y el fracasar nos va a permitir conocer qué es lo que necesita y quiere la gente, ¿cierto? Y de esa manera podemos entregar lo que necesitan, pero incluso entregarles mucho más, ¿cierto? Siempre llevando como al límite nuestras ideas. Entonces, por favor, hay que fracasar con toda confianza y permitirnos innovar de forma constante. Les agradezco mucho el tiempo que me han brindado. Ese es mi correo electrónico por si me quieren contactar, ya saben, cualquier duda, sugerencia, es más que bienvenida. Bueno, muchas gracias, Eugenio. Tome agüita que le voy a hacer preguntas, aunque no hay Listo. muchas, pero Bueno, tome agüita. si no hay La muchas es que primera, entendieron. eso está Dime. claro. Entonces, la primera nos la hace Laura Pinzón.
aunque puede que enseguida se rieguen. Acuérdense que si tienen preguntas tenemos 10 minuticos para irlas respondiendo, me las hacen por la cajita de preguntas y respuestas y yo ya se las voy leyendo, Eugenio. La primera nos la hace Laura Pinzón. ¿Cómo incorporar esto en las empresas? Actualmente siento la presión de no debes fracasar porque se supone que sabes y para eso te pago. Sí. ¿Es algo más personal u organizacional? Mm. Como le dije en la charla, muchas veces la percepción del fracaso lo vamos adquiriendo a partir de nuestro crecimiento. Sabemos que muchas organizaciones acá perciben el fracaso como algo malo, ¿cierto? Y más como ella lo menciona, te estoy pagando para que lo hagas bien, ¿cierto? Entonces, primero que todo, los líderes, al ser líderes, deberían adoptar este tipo de filosofía, ¿cierto? Donde los fracasos es aprendizaje, ¿cierto? Pero no siempre podemos garantizar que eso ocurra en todas las organizaciones, pues porque ahí pasan muchas cosas inesperadas, pero también es muy importante nosotros como individuos entender que ese fracaso me va a permitir entenderlo más allá. Entonces al final, no es decirle al jefe, mira, hice un proyecto, pero no funcionó, sino poderle explicar a detalle que lo que estamos haciendo nos va a permitir tener al final unas mayores ventajas. Es decir, estoy conociendo mucho mejor, ya sea mi usuario, ya sea la tecnología o ya sea el mercado, ¿cierto? Entonces, como le dije, es una filosofía donde tanto individualmente lo tenemos que aplicar, pero indudablemente si se tiene una cultura organizacional donde se acepta el fracaso, esa organización va a tener una mayor posibilidad de innovar. Entonces puede ser como una especie de virus donde nos infecta primero a nosotros y poco a poco podemos ir esparciendo esa filosofía sobre fracasar como una ventaja a los demás. Y cualquier cosa, pues que el jefe vea esta charla que yo creo que también le sirve mucho. Claro, si no se pudo conectar, le vamos a mandar las memorias para que se las Claro. reenvíes. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. En el chat por la hace Juan Esteban Gallego. La única forma, bueno, no es más un aporte, pero hablemoslo. La única forma de generar innovación, la incertidumbre, viene del conocimiento previo. La fórmula de hacer lo que funciona. El fracaso es el camino. Maravilloso. Creo que es un cierre, ¿cierto? Ya la conclusión. Hermoso. Total. Listo. Eugenio, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo has visto Decode hasta el No, momento? maravilloso. No, yo creo que es una oportunidad tanto para mostrarles pues, a nuestra audiencia, a las personas que estén interesadas, la capacidad que tenemos, nuestra filosofía, cómo trabajamos, pero también como esa oportunidad de saber ellos qué perciben, tanto de nosotros como de lo que les estamos informando. Entonces yo creo que todos ganamos en este tipo de eventos. Realmente, personalmente es un placer poder compartir mi experiencia, lo que sé y obviamente como incentivarlos a que busquen más allá, ¿cierto? Siempre es muy importante como adquirir más conocimiento, más información y poder mejorar siempre, ya sea como en nuestra parte personal, pero también la parte profesional. Si es por aquí ya sí, se regaron. Entonces sigo con la pregunta de Diana Carvajal. Con el caso de Nequi en Panamá, ¿cuál fue el principal factor para que diera el mismo resultado que tuvo en Colombia? Ok, bueno. Hoy en otra charla van a profundizar más en Nequi, pero realmente fue como entender que a pesar de que nosotros como países vecinos compartimos muchas características, la parte cultural está relacionada, quizá la percepción que tenemos de nuestros productos es diferente, ¿cierto? Porque cada país va a tener como un avance o culturalmente va a tener como una aceptación de la tecnología y de las diferentes herramientas de forma diversa, ¿cierto? Asimismo, cómo transmitimos el mensaje de qué es la herramienta, cómo funciona, ¿cierto? Entonces, esa investigación del usuario es sumamente importante, entender qué es lo que quieren, cuáles son sus expectativas. Entonces, yo creo que esa fue una ventaja, como toda la experiencia que tuvieron acá, incluso la experiencia que tuvieron allá y que no resultó, porque
a veces cuando se falla de forma, por decirlo de alguna manera, fuerte, nos permite encontrar soluciones muy rápidas y profundizar mucho más allá. Entonces, al final vamos a tener como un producto mucho más acorde a las necesidades, ¿cierto? Sí, básicamente fue eso. Listo, por acá. Tenemos otra, nos la hace un espectador anónimo. ¿Cómo innovar cuando la marca ha atravesado por un daño reputacional? Uy, qué buena pregunta. Como yo les dije al principio, muchas de las empresas y muchas de las que vemos ahora no siempre estuvieron en el top, ¿sí? Algunas veces tuvieron productos que no eran acordes, algunas veces tuvieron productos que tuvieron grandes fallas. Y esas fallas pueden repercutir obviamente en la parte financiera, pero también en la confianza del usuario. Entonces, ¿de qué manera se puede ganar esa confianza? Haciendo una mayor investigación, generando productos que satisfacen a los usuarios de manera completa, obviamente, innovando, porque muchas veces las empresas que estuvieron una vez arriba y después, por X o Y razón, ya no están ahí, la gente ya no confía. Si siguen generando productos medios o pues, siguen manteniendo el mercado, pues la gente no va a tener como un gran interés en ellos. Entonces, generar productos buenos, enviar un mensaje contundente, ahí ya es cuando empezamos a hablar ya de marketing, entender quién es mi usuario, cómo le estoy transmitiendo el mensaje, de qué manera utilizar mis productos y sistemas. Entonces yo creo que es conocer muy bien quiénes son los usuarios, también conocer hacia dónde va el mercado. Entonces ahí es donde ya empezamos como a tener una parte importante del análisis de los datos y de cómo interpretarlos y simplemente como mantenernos allí, ¿cierto? No importa los fracasos vamos a aprender de ellos y siempre intentar. Listo. Y ya la última pregunta. ¿Algún consejo para recuperarnos ágilmente de un fracaso? Recuperarnos ágilmente de un fracaso. Pero es que los fracasos no se recuperan. A eso voy. Los fracasos no son obstáculos. Los fracasos no me van a permitir recuperar. Lo que me permiten es una ventaja, aprender de ellos, ¿cierto? Entonces, lo primero es no pensar cómo me recupero, sino qué me está brindando este evento, qué estoy aprendiendo. Y ante todo, compartir esa información. Como ya les dije, con mi equipo de trabajo, si es algo personal, con mi familia, con los que sea. Es decir, mi experiencia personal y comparto esa información. Y nada de bloqueos, es una ventaja. Listo. Bueno, Eugenio, muchas gracias. Un placer haberte tenido en Decode Experience 2020. Y aquí tienen los datos de Eugenio por si lo quieren contactar, seguir en redes sociales, dudas, él las va a resolver con todo el gusto del mundo. Y por acá continuamos con más charla. Que tengas un feliz resto de día y gracias por Maravilloso. acompañarnos. Muchas gracias. Que tengan, por favor, tienen que asistir a las demás charlas y disfruten, que es la idea.